Hoy es su día. Padre amado, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este tu día, Señor, que tú has hecho, Señor, para venir y estar a tus pies, Señor, y darnos a ti, Señor. Reconociendo, Señor, que de ti viene toda la esencia, Señor. De ti viene toda la fuerza, Señor, la sabiduría. Muchas gracias, Señor, por tu porción. Muchas gracias, Señor, por esta semana que ya pasó, Señor. Te damos gracias, Señor, por adelantado de esta semana que viene, Señor. Pero el día de hoy, Señor, humildemente te pedimos que, Señor, que nos des de comer, Señor, la pequeña porción que nos corresponde a cada uno de nosotros, Señor. El alimento espiritual, Señor, que tu pueblo necesitamos, Señor. Te damos gracias por este alimento natural, Señor, que nos has dado en esta semana. Gracias, Señor, porque tú tienes reservada una mesa, Señor, de alimento natural para la semana que viene, Señor. En ti confiamos, precioso Jesús. También te damos gracias, Señor, por este alimento espiritual que el día de hoy nos vas a compartir. Precioso Espíritu Santo, ven tú y redarguye nuestros corazones. Prepara nuestra tierra, Señor. Que tu semilla, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra. En el momento en que tú indiques, Señor, que dé fruto, Señor, aquí estamos. Heme aquí, Señor, para ser tu siervo, Señor, para hacer lo que tu palabra dice, lo que tu voluntad dice, Señor. Gracias, Señor, porque nos has estado mostrando cuál es tu voluntad, Señor. En nuestro hombre viejo, Señor, hay una guerra, Señor, donde no quiere hacer tu voluntad. Te pedimos perdón el día de hoy, Señor, por ello. Te pedimos que con tu sangre nos limpies, precioso Jesús. Que con tu fuego, Señor, vengas y consumas toda nuestra hojarasca, nuestra madera, nuestro heno, Señor. Señor, y que permitas que podamos edificar, Señor, con plata que solamente vienen de tu mano, esos tesoros, Señor, que tú tienes escondidos, Señor. Quita nuestras vendas de nuestros ojos, Señor. Limpia nuestros ojos con colirio, Señor. Limpia nuestros ojos con tu sangre, precioso Jesús. Y quítanos esos velos, Señor, que podamos ver tu voluntad. Gracias, gracias, precioso Jesús, porque tú nos sostienes, Señor. Porque de ti dependemos al 100%, Señor. Mi alma y mi espíritu lo sabe, Señor. Te doy gracias por eso. Gracias, precioso Jesús, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres un juez justo, Señor, y tu voluntad es perfecta en cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor, que tu gracia y tu misericordia se extienda, Señor, a cada hogar, Señor, de tu pueblo. Bendícenos, Señor. Fortalece, Señor, nuestros cuerpos, nuestros huesos, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu. Que con tu palabra, Señor, que con tu pan, Señor, nos fortalezca, Señor. Bendecimos tu nombre el día de hoy y toda la honra y toda la gloria es para ti, precioso Jesús. Te bendecimos, Señor, te bendecimos, Señor. También, Señor, te pido una bendición especial para tu pueblo Israel, Señor. Ve con ellos, Señor, y bendícelos. Guárdalos, Señor, toca sus corazones, Señor. Bendice a tu pueblo Israel, Señor. Gracias, Señor, gracias. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén, amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Ah, voy a compartir pantalla de una vez. Voy a tratar de seguir, si Dios me lo permite, tratar de ir rápido. Ubican que la palabra de Dios también se asemeja a agua, ¿no? Y pues espero que hoy Dios nos inunde con su palabra. Voy a tratar de irme rápido y tratar de ir pues explicando y ver lo más importante de la palabra de Dios no es saberla. O sea, sí hay que leerla, hay que estudiarla, hay que escudriñarla, pero hay un momento en nuestra capacidad mental como seres humanos, hay gente que tiene memoria fotográfica, hay gente que tiene muy buena memoria, hay gente que retiene todo en la cabeza. Yo no tengo ese don. Gloria a Dios. Dicen que tengo como memoria de teflón.
Pero lo que le pido a Dios es, o sea, sí hay que empezar a tener la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestros labios, pero lo más importante es ponerla en práctica, que de una teoría de la palabra de Dios se vaya a una práctica, a una experiencia. Y eso, ¿cómo es que se los comento yo? Es que la palabra de Dios, de estar en nuestra mente, bajarla a nuestro corazón, tener una experiencia con Jesús, tener una experiencia con ese pan de vida, poder tomar de sus aguas de vida, poder comer de su pan de vida. Ah, esa es la parte más importante. Voy a tratar el día de hoy de estos principios espirituales. Hemos estado viendo cómo edificar, que somos arraigados y cimentados en amor. Bueno, arraigados nos habla que de raíces, y la palabra de Dios nos asemeja a árboles, ya lo hemos visto. Cimentados habla sobre una cimentación para edificar. Es una edificación, es un edificio, un templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Y ahí vamos a ir edificando. Por gracia somos salvos, no por obras. Por gracia somos salvos. Van a decir, es que eso ya lo sabemos. Sí, sí, sí. Sí, ya lo sabemos, pero siempre es importante regresar a la base. La base, ¿quién es? La base es Jesús. La base es esa piedra, ese fundamento, esa roca en la cual nosotros debemos ir edificando, o en esa roca en la cual nosotros debemos arraigarnos, o sea, de esas raíces que se van metiendo entre los huecos de la roca, de agarrarse bien y jalar todos los nutrientes, ¿no? Y eso al principio, como cristianos, a veces pues no se ve cuando un arbolito va creciendo, no se ve cómo se va alimentando abajo. Así es nuestro caminar cuando vamos empezando. Pero hay momentos en nuestro caminar que cuando estamos regresando a la base, que es Jesús, que es esa fuente de vida, que cada día vamos en oración y le pedimos perdón por nuestra carne, por toda esa oscuridad, todo ese odio, toda esa muerte que tenemos dentro de nosotros. Vamos y se la entregamos, se la ponemos en sus pies. Poco a poco vamos a ir creciendo, ahí vamos edificando y entonces ya se empieza a ver la plantita o ya se empieza a ver la rama, ya se empieza a ver el árbol. Y cuando sale la rama y el árbol, los frutos no salen inmediato. O sea, después salen los frutos, pero después de estas raíces de ir luchando, de ir demandando agua, de ir demandando sol, de ir demandando nutrientes. Es una lucha y esa es la lucha del cristiano, la lucha de nosotros de ir a su palabra y pedirle esa sustancia a Jesús. Él es la base, Él es la roca y de ahí vamos edificando y después la consecuencia son los frutos. Ahora, esos frutos, mucha gente lo entiende y lo ve de esa manera, es que los frutos no se los come el mismo árbol, los frutos es para el exterior, es para nuestro prójimo. Bueno, voy a corregir porque esos frutos, quien primero come de esos frutos es nuestro Señor Jesús. Recuerden que en Cantares dice que Él fue al huerto de la amada y que encontró, y habla de los aleños, de la canela, habla del azafrán, habla de la mirra, de los aloes, habla de los granados, habla de todo eso. Ya les hablé de la higuera. ¿Qué es lo que encontró el amado en el huerto? El amado fue al huerto ¿a qué? Fue a alimentarse. ¿Qué es lo que encontró en la amada? Encontró esos frutos o encontró esas aromas, porque hay algunas plantas que no son frutos, pero es esa aroma, esa esencia que expide cada planta, cada fruto, eso que hay en nuestro corazón. El amado va y se alimenta de ahí. Y después les enseñaba que en Cantares, en el capítulo 5, el amado fue a buscarla y ella dijo, no, yo ya estoy aquí acomodada, yo ya estoy descansando, estoy en la cámara del rey, que estoy en mi cuarto de oración, yo ya tengo una relación personal con Jesús, yo ya encontré a mi amado, yo ya tengo una experiencia inolvidable con él. De aquí no me mueve nadie, venga viento, marea, lo que sea.
Yo ya no me muevo nada, yo estoy con mi amado, yo estoy con mi Jesús. Y recuerdan que él vino y le dijo, ven, amigos, quiero que coman. ¿Qué es esa parte donde nuestro Señor Jesús, cuando viene al huerto y encuentra esos frutos, qué es lo que quiere? Quiere que nosotros lo compartamos. Esto quiere decir, lo resumo, cuando a Jesús le preguntan sobre el mandamiento, ¿cuál es el más importante? Y dijo, bueno, pues el primero es que amarás a tu Dios con toda tu mente, fuerza, corazón, voluntad, con todo. Estoy parafraseando. Y dice, y el segundo es igual al primero. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, primero el que va a comer de nuestros frutos, de nuestra esencia, de nuestras aromas, ¿quién viene a comer? El amado, es Jesús. Y después Jesús nos quiere compartir con nuestro prójimo. Y ahí es donde el prójimo viene y se alimenta de nosotros. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que va a encontrar en nuestro huerto? Va a encontrar odio, va a encontrar ira. Poco a poco vamos a ir experimentando cómo es que si somos comparados con árboles, bueno, hay árboles buenos y hay árboles malos, como en todo lo que hay en la Biblia, el pro y el contra. Y dice que también que tomemos del tesoro, ¿no? Que se toma del tesoro del hombre bueno o se toma del tesoro del hombre malo, del hombre nuevo o el hombre viejo. Y eso es que es lo que va a encontrar las demás personas, van a encontrar en nosotros. ¿Qué es lo que van a encontrar? Ese fruto, ya sea el fruto del Espíritu o ya sea el fruto de la carne. Es lo que estamos viendo ahorita. Por eso es que quisiera que aterricemos estos estudios que estamos haciendo, aprender más de nuestro Señor Jesús, qué es lo que hay en su palabra, qué es lo que hay escondido, esos tesoros tan hermosos. Dice que que encontró un tesoro, el hombre encontró un tesoro en el campo, dice, y fue a vender todo lo que tenía y fue a comprar, o sea, guardó el tesoro, fue a vender todo lo que tenía y fue a comprar el campo, ¿no? Este, esa parte de los tesoros en la palabra de Dios, ¿cómo se aplican en nuestra vida diaria como cristianos? ¿Qué es lo que está esperando Jesús de nosotros? No es cambiar un poco este esquema de que nosotros qué esperamos de Jesús a que nos dé. Es al revés, o sea, ya en un caminar, cuando uno va avanzando en este sendero que Jesús nos dejó y que nos dejó sus huellas para seguirlo, Jesús nos dejó muy claro que Él dijo, yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces nosotros tenemos ese ejemplo, nosotros hemos venido a servir a Jesús, nosotros hemos venido a hacer la voluntad de Jesús, la voluntad de su Padre. Eso es lo que más anhela nuestro Señor Jesús, que hagamos la voluntad del Padre, así como Él la hizo. Y por eso hemos estado escudriñando las escrituras para saber cuál es la voluntad del Padre. Ya lo expliqué, vimos que cuál es esa voluntad que Dios nos dio libre albedrío, nos dio esa capacidad de nosotros tomar decisión y es la parte que dejó desnuda, sin recubrimiento. Esa parte nosotros nos toca decidir. Y vino la serpiente y por medio del oído entró por la mujer y cubrió esa voluntad en nosotros y nos cubrió de orgullo. Hicimos la relación de ese orgullo, orgullo de revelación, orgullo de redención y orgullo de satisfacción. Ya lo estudiamos y vimos que esos orgullos lo dividimos entre los frutos de la carne. Y empezamos a ver todo lo que hay ahí en Gálatas 5:19, cuáles son los frutos de la carne y asignamos a cada uno, a cada orgullo de revelación, redención y satisfacción, cuáles eran esos frutos de la carne, cuáles son los que son compatibles con cada orgullo. Y ahorita estamos viendo que hemos edificar con hojarasca, madera o heno. Ya vimos que hojarasca, madera y heno tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con los frutos de la carne. Ahora estamos viendo edificar con plata, oro y piedras preciosas, que tiene que ver con la voluntad del Padre. Y tiene que ver también con frutos, que son los frutos del Espíritu Santo. Y para eso, vámonos a Apocalipsis 22:2 es donde les hablaba sobre ese árbol. Si somos equiparados en toda la palabra de Dios, si somos equiparados con árboles y que en la palabra de Dios dice que
que nosotros debemos de crecer, que nosotros debemos edificar, que nosotros debemos estar bien arraigados para poder crecer y dar fruto. Y nos dice que lleguemos hasta la estatura del varón perfecto, a la unidad de la fe, que lleguemos a ser a la estatura que nos dejó Jesús aquí, que a lo que Él vino, a que lleguemos a esa estatura del varón perfecto, a ese tabernáculo perfecto, no hecho de manos de hombre. Y vemos en Apocalipsis cómo es visto Jesús. Apocalipsis 22. Vemos en Génesis, en el huerto, donde dice que Dios puso el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Desde el principio vemos cómo aparece Jesús en el escenario. Y al final de la Biblia, en Génesis, vemos cómo aparece Jesús. Apocalipsis 22:2. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesús y dice que el árbol que produce 12 frutos. Y entonces hemos visto que siempre hablamos de 9 frutos en Gálatas 5, 21 y 22. Vemos que hay 9 frutos ahí. ¿Dónde están esos otros 3? Ya los vimos el domingo pasado. Vimos de dónde salieron esos otros 3 frutos. Vimos la higuera, vimos la vid y vimos los nogales. Y ya vimos en cómo está relacionado cada uno con estos. Ya son los 12 frutos que produce, dice, cada mes su fruto. O sea, todo el año, los 365 días del año, ¿qué es lo que nosotros debemos estar dando? Dando ese fruto del Espíritu. Y vemos también, esto está conectado de cómo somos relacionados con árboles, porque aquí está hablando de Jesús y tú me podrás decir, oye Pedro, pero es que ese es Jesús y nosotros no podemos alcanzar a ser igual a Él. Sería como hay gente que piensa que es como una falta de respeto el tratar de ser igual a Jesús. Bueno, hubo alguien que sí tuvo una falta de respeto, que quiso llegar a ser igual a Dios, que es Lucifer, pero recuerdan que ya les enseñé que él quiso ser igual a él solamente en el poder, pero nunca quiso ser igual a él en humildad, en mansedumbre, en amor, en templanza. ¿Sí me explico? Cuando yo les digo llegar hasta la estatura del varón perfecto, llegar a ser igual a Jesús, yo no añoro en mi corazón estar abriendo el mar en mitades, estar haciendo milagros. No es esa parte. Hay una parte que es de Señor, pon en mí perdón, el poder perdonar a las otras personas, el poder amar a mi prójimo, el poder ser alguien dócil, alguien manso, Señor. Pon en mí humildad. ¿Qué es lo que nos enseñó Jesús en su primer venida? La humildad. Jesús fue obediente y fue a la cruz en humildad y en obediencia al Padre. Eso es lo que nos enseña Jesús. A eso es lo que nosotros debemos de llegar a la estatura del varón perfecto en humildad, en todo nuestro orgullo, ponerlo en la cruz, que se crucifique, que muera la carne, que muera ese hombre viejo. ¿Para qué? ¿Cuál es el principio espiritual aquí? Jesús murió en la cruz, fue al infierno 3 días, 3 noches y fue resucitado, fue rescatado, fue levantado por la gloria del Padre. Y Él lo hizo Señor y Cristo. Bueno, en su segunda venida de nuestro Señor Jesús, Él va a venir como rey. Dice que va a reinar por 1000 años. Bueno, y entonces nosotros, si queremos ahorita, en esta etapa de nuestra vida, ser igual a Jesús, añorando nada más tener el poder, pues estamos reflejando la voluntad serpentina, estamos reflejando el orgullo. Para nosotros poder ser reyes y sacerdotes, primero tenemos que pasar por la humildad, primero tenemos que pasar por el altar de sacrificio. ¿Qué es lo que debemos de ir a poner en el altar de sacrificio? ¿Qué se ponía ahí? ¿Qué ponían los sacerdotes ahí? Ponían la carne del corderito o la carne del animalito que llevaban ahí. Bueno, si ustedes van a preguntar, ¿de dónde saco la carne? Créanme,
hay mucho de dónde sacar. Como dirían, hay mucha tela donde cortar aquí dentro del corazón. Hay mucha carne que hay que llevar diario a los pies al altar de Jesús. Esa es la parte que nosotros debemos aprender, por eso estamos estudiando esto, conocer más a Jesús. ¿Cómo voy a creer en alguien en quien no conozco? Es que cree en Jesús, ten fe. La fe, recuerden, lo hemos visto, la fe es un don y es un fruto. La fe por don ya la tenemos porque creemos en Jesús. Él puso una sustancia, Él puso esa fe en nosotros para creer en Él. El Padre puso, nos abrió la venda de los ojos y vimos a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor. Esa fe como don ya la tenemos, pero dice, aumenta mi fe, Señor. Hombres de poca fe, ¿qué les estaba diciendo Jesús? Hay que trabajar, hay que edificar, hay que crecer, hay que ir avanzando. Esa es la clave, que la fe debe ir creciendo. La fe es un fruto. Entonces, para un fruto se requiere trabajo y por eso estamos estudiando esta parte para poder ser edificados, para poder crecer como árboles. Y vámonos a Ezequiel 47, Antiguo Testamento. Ezequiel 47, donde habla del río que sale del altar. Ezequiel 47, uno dice, me hizo volver a la entrada de la casa y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa. Aguas que salían debajo del umbral de la casa. Esta parte está hablando que salen las aguas del trono. Y si se fijan, lo que acabamos de leer en Apocalipsis 22, en Apocalipsis 22, lo que está diciendo, 22:1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Es lo mismo que está viendo de la casa, y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa, venían del trono. Y empieza a decir que venía y salía ese río y que después este varón lo llevó con un cordel y primero vio el agua, vio el río. Es lo que pasa en nosotros como cristianos. Primero probamos de esas aguas de vida. Dice, el que de mí beba nunca tendrá sed, porque correrán ríos de agua viva dentro de ellos. Una cosa es probar las aguas de Jesús y después vemos lo que le pasó a Ezequiel. Dice, y 1000 codos y las aguas estaban en mis tobillos. Después volvió a medir otros 1000 codos y las aguas estaban en mis rodillas. Otros 1000 en los lomos, otros 1000, ya se volvió un río que yo ya no podía pasar sino a nado. Esa es la experiencia que tuvo Ezequiel. En nuestra experiencia con nuestra relación con Jesús, una cosa es probar de sus aguas, una cosa es ser salvo, que ya por gracia lo tenemos, no lo merecemos, es muchísimo ser salvo, sí, pero nos está demandando a seguir creciendo, a meternos a ese río de aguas, a meternos, no sé, él es el único que sabe si estamos a los tobillos, a las rodillas, Él es el único que sabe, pero hay que meternos, hay que pedirle, Señor, méteme, inúndame con tu palabra, inúndame con tu esencia, con tu nombre, con tu carácter, lo que tú eres, Jesús. Quiero conocerte. ¿Cómo me voy a llenar o cómo voy a imitar o cómo voy a adquirir las características o el carácter, la esencia de alguien que no conozco? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer que voy a identificarme con una persona que nada más la veo los domingos? Y eso medio la veo porque pues voy como que a cumplir. ¿Cómo voy a agarrar ese carácter? ¿Cómo me voy a hacer igual a él? Porque los niños dicen que son un reflejo de los papás. Pues los ven diario, para bien o para mal, son un reflejo de nosotros, nuestros hijos. Así igual, si tú ves diario a Jesús, vas a adquirir ese carácter, vas a adquirir esa naturaleza. ¿Cómo lo hacemos? Es lo que estamos haciendo. Hay que estudiar, hay que meternos de fondo a ese río. Y aquí en Ezequiel 47, en el versículo 12, dice, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado,
Chequen cómo dice en Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río. Aquí está hablando, en Apocalipsis está hablando del trono celestial, está hablando de su experiencia. Juan está hablando de la experiencia de lo que vio en el trono celestial. Y está prácticamente es lo mismo que está diciendo en Ezequiel, la experiencia que tuvo Ezequiel. Y dice, estoy en Ezequiel 47:12. Dice, y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Ni faltará su fruto es cuando está hablando acá que dice, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Dice, nunca faltando su fruto, o sea que todo el año hay fruto. Un ejemplo en negativo de estos árboles, por ejemplo, la higuera. ¿Recuerdan cuando Jesús tenía hambre y quiso comer de la higuera? Y estaba verde. ¿Por qué se acercó? Porque estaba verde, pero no encontró fruto y la desarraigó. Después llegaremos a ese evento, pero para que vean cómo es una balanza, cómo es un Dios de equilibrio, cómo es un Dios de balanzas, cómo es un Dios justo. Y Él lo que pide en nosotros es que demos fruto. Al principio nos pide el 30, después nos pide el 60 y nos pide que demos el 100. Y hay a otros que les va a exigir que den el 120. Llamados, dice, son llamados, escogidos, y nos toca a nosotros ser fieles. Y luego sigo leyendo en el 12. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer. Ya después que salió ese fruto, ya después que vino el amado a comer del huerto, a experimentar esas esencias de nuestro huerto, dice que después será para comer, para nuestro prójimo. Dice, y su hoja para medicina. Y me gustaría conectarlo, de una vez que ya estamos acá, Antiguo Testamento, vamos a Salmos 1:3. Y está hablando del hombre justo, de este hombre que no se contaminó. Y dice, Salmos 1:3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, igual, al lado, a la ribera. La palabra ribera en hebreo también quiere decir labios. La ribera es como esos labios, quiere decir límites. Y recuerdan cuando les he comentado, cuando dicen cantares, si me besare con los besos de su boca. Habla de esa palabra, habla de cuando la palabra de Dios, ¿se acuerdan que les decía que besos, la palabra beso en hebreo quiere decir armadura, quiere decir equipamiento con armas? Esa parte que cuando somos nosotros equipados con una armadura, ¿se acuerdan de Efesios 6:11? Sí, 6:11. Habla sobre esa armadura, de cómo somos equipados con armas. Somos equipados con armas defensivas y defensivas. Es lo mismo que habla sobre la ribera, en donde estamos nosotros armados, equipados y somos como árboles. Dice que estamos plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Otra vez, en cada mes daba su fruto. Los tiempos de Dios son perfectos y dice que vamos a ir madurando. Entonces, Dios está haciendo una obra con nosotros y Él nos mete donde nos tenga que meter. Todo lo que pasa alrededor de nuestras vidas es porque Él tiene un plan perfecto. ¿Para qué? Para que nosotros maduremos, para que nosotros experimentemos en carne propia su amor y su misericordia. Y dice, y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Bueno, ese prosperará no habla sobre tema económico, sin embargo, sí tiene que ver algo económico, pero prosperar, en la palabra, en resumen, prosperar es crecer, ir expandiéndose, ir aumentando. Si leen algo de los científicos sobre el universo, sobre las estrellas, sobre todo lo que hay allá arriba, ya no es universo, creo que son universos. Y luego dicen que se están expandiendo. ¿Esto qué quiere decir? Que el universo sigue creciendo, sigue creciendo. Esto es
El universo está prosperando. Así nosotros. Si nosotros nos quedamos estancados en donde somos cristianos de domingo o somos cristianos de cuando necesitamos algo de Jesús como un cajero automático, estamos estancados, no estamos prosperando, no estamos dando frutos. Sobre ese tema es de prosperar. Bueno, esa es, como siempre, la introducción, pero vámonos, porque creo que vamos a avanzar más rápido. Voy a compartir pantalla. Aquí me quedé la vez pasada, en donde veíamos la parte de que conectamos los 9 frutos que está en Gálatas y luego los otros 3 frutos que está en Cantares 2:13 y luego en Cantares 6:11, que son los nogales, que es pensar en los demás y la misericordia, que tiene que ver, recuerden que les decía que hay una parte en la conexión en el hebreo de la palabra nuez, que el hebreo es tan extenso que quiere decir una sola consonante, una sola letra, quiere decir muchísimas cosas. El tema es cómo se conecta. Por eso Jesús dijo, escudriñar las escrituras. Todavía no había un Nuevo Testamento, todavía no había escrito nadie nada. ¿Qué dijo Jesús que debían escudriñar? Era la palabra de Dios, la Torá, era todo lo que ellos tenían como escrituras, lo que leían todos los sábados, era lo que era estudiar la palabra. ¿Por qué escudriñar? Porque una sola palabra o una sola frase la combinas con algo más o la conectas, el hebreo es infinito. O sea, el idioma en sí es infinito. Hay palabras en español o en inglés o en otros idiomas que no existen, pero en hebreo sí existe. O sea, es tremendo. Por eso decía escudriñar. Y hay una conexión en la palabra nuez con esa parte de pensar en los demás, en darse a los demás. Trono. Dejó su trono ¿para qué? Para él darse por los demás. Es ese principio, es ese fruto. Y por eso lo colocamos como en el fruto número 12. Y aquí hago un resumen de esto que estamos hablando, de los 12 frutos. Es el árbol de la vida, que nos está hablando Apocalipsis 22:2. Y ya vimos vimos Ezequiel 47:12 y el Salmo 1:3. Y dice que son los 12 frutos del Espíritu. Aquí los tenemos, los 12 frutos, y cómo se conecta la higuera con la sinceridad. También la higuera tiene que ver con la dulzura. Esta parte que estamos aprendiendo de la higuera, la vid habla de dependencia, entrega, redención, obediencia. Cuando leemos en la palabra de Dios sobre los granados y habla de la granada, Dios está hablando del amor. Obviamente no el amor como nosotros lo conocemos, sino como un fruto del Espíritu, ese amor ágape, ese amor que es incondicional, que ese amor que se da, ¿no? Y ahí podemos poner aleña, nardo, aleña con el gozo, nardo paz, azafrán paciencia, la caña aromática se conecta con la benignidad, la canela con la bondad, el incienso con la fe, la mirra con mansedumbre, humildad, aloes con templanza, y los nogales es darse por los demás, misericordia, o esa parte de compartir, de compartirse. Entonces, cuando viene el amado a revisar el huerto, a revisar nuestra carne, perdón, no viene a revisar nuestra carne. Ese estuvo bueno. Ya me gana más la carne, sí, sí, ya me di cuenta dónde ando ahorita, que está más grande en mí. Cuando viene Jesús a revisar nuestro huerto, ¿qué es lo que Él viene a comer? Por eso pongo estos dos corazones.
Tenemos al hombre nuevo y al hombre viejo. ¿Qué es lo que viene Jesús a que nosotros le pongamos una mesa para que Él se alimente, en donde nosotros primero debemos alimentar a Jesús? ¿Y qué le vamos a ofrecer de nuestro huerto? Ah, quiero hacer la parte, está muy interesante ahorita, de estos huertos en casa que se están poniendo de moda. ¿Qué semilla pones y qué es lo que te va a dar? Entonces, si tú estás cocinando, la idea es que si necesitas menta, si necesitas algo, vas a tu huerto, lo cortas y lo llevas a la cocina para comer. Así igual Jesús, qué es lo que debe de sembrar en nuestro corazón? ¿Qué es lo que va a encontrar Jesús en nuestro huerto? Y entonces ya vimos esta conexión. Hay 12 frutos del Espíritu y hay más frutos de la carne. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a dar de alimento? ¿Qué es lo que le vamos a poner en la mesa a nuestro Señor Jesús? Y después también a la gente, ¿qué es lo que le vamos a poner como mesa? Depende de lo que ellos nos hagan, es lo que depende de nosotros. Vamos a optar si sacamos del hombre nuevo o del hombre viejo. O sea, depende si me tratas bien, entonces vas a conocer mi paciencia. Pues, ¿cómo vas a conocer mi paciencia si me estás tratando bien, si llegaste puntual, si eres súper amable conmigo, si todo lo que yo te digo lo estás haciendo? ¿Cómo? O sea, ¿eso es fruto? O sea, ¿cómo viene esa parte? ¿Cómo opera? ¿O es todo lo contrario? Es que llegaste tarde, no te importó el que pusiéramos un día de vernos, el que no me saludas, el que nada más me estás ofendiendo, me estás haciendo caras. Entonces, ¿qué te voy a poner de mi huerto? ¿Qué te voy a poner en la mesa para que tú comas? Mi odio, mi celo, mi enojo, o voy a poner mi paciencia, mi gozo, mi paz, mi bondad. ¿Qué es lo que se va a alimentar el prójimo? Nuestros hermanos en Cristo, la gente que todavía no conoce a Jesús, ¿qué es lo que va a conocer de nosotros? Se nos atraviesan en el carro y ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué sale de nuestro huerto? ¿Qué plantita cortamos de ahí? ¿No? Y quiero que hagamos la conexión ahora con lo que hicimos en primera de Corintios. Sí, creo que fue primera de Corintios 3:11, ¿no? Que el fundamento es Jesús y luego de cómo vamos a ir edificando, si vamos a edificar con hojarasca, madera, bueno, o vamos a edificar con plata, con oro o piedras preciosas. Y les dije, vamos a conectar qué tiene que ver la plata, el oro, piedras preciosas con la voluntad de redención, con la voluntad de revelación y con la voluntad de satisfacción. Y de ahí vienen los 12 frutos. En voluntad de redención, que es la plata, que es el que inicia, vemos a los granados con el amor, vemos a leña con gozo, vemos al nardo con la paz y vemos los nogales con la misericordia. Es la voluntad de redención de nuestro Señor Jesús. Y luego vemos el oro, la higuera con sinceridad, la vid, entrega, obediencia, dependencia, rendición. Esta es la parte donde nosotros nos rendimos completamente al Señor. Caña aromática con benignidad y el incienso con la fe. Voluntad de satisfacción, que son las piedras preciosas, que esto es a nivel del lugar santísimo. Este es al nivel del lugar santo y este es al nivel del atrio. Esta es la base. Y en la voluntad de satisfacción vemos azafrán con paciencia, canela con bondad, mirra, mansedumbre, humildad y aloes con templanza. ¿Cómo conecté estas plantas, estos frutos con los frutos del Espíritu Santo? Lo hemos visto en sesiones anteriores. Pueden checarlo, ahí está en Gálatas, está en Cantares. De dónde Dios nos da esta información? Ahorita ya me voy más rápido para que veamos la conexión. Lo mismo que le está diciendo, voluntad de redención tiene que ver a nivel del atrio, que es la plata, y nos habla de amor, gozo, paz, darse por los demás, misericordia. Voluntad de revelación está a nivel del lugar santo, es higuera, vid, caña, incienso, sinceridad, entrega, obediencia, benignidad, fe.
La fe aquí está conectada con el incienso que quemaba el sumo sacerdote para la oración. Ah, y voluntad de satisfacción, piedras preciosas, es que el caminar que nosotros tenemos en Jesús e ir a la estatura del varón perfecto, la consecuencia cuando nosotros ya nos negamos a nuestro yo, cuando ya rompemos con el orgullo de revelación, nuestro orgullo de redención, nuestro orgullo de satisfacción, cuando hacemos polvo a nuestro yo, a ese hombre viejo, la consecuencia es que la gente va a encontrar en nosotros paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Para todo eso de la paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, no debe haber una pizca de orgullo. Y ese es un trabajo que Dios va avanzando poco a poco en nosotros conforme nosotros nos vamos metiendo a ese río de agua viva. Aquí estamos hablando de, si me permiten explicarlo de esa manera, pues aquí estamos hablando de los tobillos, aquí estamos hablando de las rodillas, cuando uno nos metemos a ese río. Aquí estamos hablando de los lomos y acá estamos hablando de la cabeza que ya nos rebasó. Ese es de cómo cada 1000 codos iba metiéndose Ezequiel al río hasta ya no poderlo pasar. Y cada 1000 codos no era que, si se fijan, el principio donde está, que esos 1000 codos, en todos los 1000 codos, su agua, el agua del río iba a los tobillos. En lo natural, cuando uno se mete a un río, cuando te metes al mar, va a ir llenando poco a poco conforme uno va avanzando. No, aquí habla del ámbito del Padre, de cuando vas en 1000 codos, vas en 1000 codos y todo parece ser igual, todo parece ser, a veces piensas que tu oración no está haciendo, no tiene resultados, tu oración no ha sido escuchada y ves que el agua sigue en los tobillos, pero capaz que ya vas en el codo 999 y te diste por vencido. Dijiste, no, esto de ser cristiano, esto de orar, esto de ser bueno, esto de darme por los demás, la verdad no vale la pena. Y te regresas, ya ibas a cumplir con esos 1000 codos y ahí te mete a las rodillas. Te hace un crecimiento espiritual inmediato donde tú no entiendes. Hay veces que pasan cosas en tu vida y que antes hubieras reaccionado con la carne y de repente sacas un fruto de paz y tú te sorprendes. Eso lo hace el Padre. Dice, aquel que comenzó la buena obra lo terminará. Ese es trabajo del Padre. Nosotros, ¿qué debemos de hacer? Seguir caminando, seguir siendo obedientes a su palabra y Él nos va a meter y van a salir frutos de repente de gozo, de paz, de compartir, de amor, cuando antes no lo hubiéramos entendido o no lo hubiéramos hecho. Esa es parte, por eso debemos de seguir caminando. Esa es una parte de los misterios que habla Pablo, que hay tantos misterios en la palabra de Dios, y ese es el ámbito del Padre, donde Él va haciendo esos crecimientos. Nosotros, lo que a nosotros nos corresponde es ser fieles, es ser obedientes, es esa parte de seguir, de seguir, de seguir. Si piensas que tu oración no ha sido contestada, los tiempos son perfectos de Dios y dice, y dará su fruto en cada tiempo o dará un fruto por cada mes. Todo el año hay frutos, todo el año hay bendición, todo el año Dios está contigo. Simplemente hay que estar ahí, hay que estar ahí, hay que estar ahí y Él va a decidir, ¿no? Ya que vimos esto, ¿cómo conectamos la, la parte la plata? Lo que es la plata es con el orgullo de revelación y que es la hojarasca y todo lo que encontramos del fruto de la carne. ¿Por qué quiero llegar aquí? Porque quiero mostrarles algo de, de cómo Dios, cómo identificar estos frutos, cómo identificar esta edificación, cómo identificar este crecimiento. Miren, si me acompañan, uy,
Déjenme ver el tiempo, cómo andamos. Sí tenemos tiempo. Perfecto. Ahora me voy a concentrar. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando del orgullo de revelación y orgullo de redención? Agarré a dos ejemplos, agarré a Saúl y agarré a David. Cómo Saúl no sojuzgó sobre su orgullo de revelación, que él tenía una mejor idea, hizo sacrificio antes de que llegara Samuel. Y luego David, cómo sí sojuzgó su orgullo de redención cuando tuvo la oportunidad de matar dos veces al rey Saúl y no lo hizo. Y luego tuvo la oportunidad de matar, bueno, tenía la intención de matar a Nabal, al que él que no le compartió de su rebaño, y que vino su esposa Abigail y le dijo, no lo hagas, que esto no caiga en tus manos, esta sangre no caiga en tus manos. Dijo, muchas gracias. Dice, porque después te puedes arrepentir. Dijo, muchas gracias, qué bueno que te presentaste en medio de mi camino para que me detuvieras y que no hiciera tal cosa. Ahí sojuzgó su orgullo de redención. Vimos esos dos ejemplos. Bueno, ahorita vamos a ver lo que es edificar con, con plata, oro o piedras preciosas. Voy a agarrar un ejemplo y nos vamos a ir a Lucas 10:38, por favor. Lucas 10:38. Y esto es lo interesante, o yo lo puedo decir, lo emocionante de los tesoros que Dios tiene en su palabra. Este pasaje que voy a leer, muchos ya lo han escuchado, y pues recuerden que la palabra de Dios es como un diamante, tiene muchos lados y de una parábola o de un versículo Dios nos puede dar muchísimas enseñanzas. Bueno, la porción de hoy sobre de estos pasajes, vamos a ver cómo están estos huertos, a qué se refiere con estos huertos. Pero antes tengo que buscar un versículo. Espérenme tantito, que está en Cantares. Déjenme revisar antes un versículo. Dice, y el rey estaba en híjole, lo di por hecho que ya lo tenía, pero dice aquí en Cantares que dice que el rey estaba en su reclinatorio, dice el rey. Cantares 1:12. Aquí está. Ay, 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 miren lo que es. Cantares 1:12. Aquí el amado está hablando de la amiga, está hablando, dice en el 9, está hablando de la esposa, pero cuando aquí todavía no se casan terminando el capítulo 3, pero vean desde el 9 cómo está comparando a la esposa el Señor Jesús. Dice Cantares 1:9. Dice, a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Dice, hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Aquí la está equiparando con esto, es lo que se está expresando, el amado de la esposa. Y en el 12 dice, mientras el rey estaba en su reclinatorio, aquí habla la esposa, mi nardo dio su olor. Entonces, si aquí les digo yo que mi nardo dio su olor, bueno, pues tenemos una lista que lo tenemos aquí en pantalla. ¿Qué les parece si buscamos el nardo?
Este, dice, cuando el rey estaba en su reclinatorio, Minardo dio su olor. Minardo, ¿qué es? La paz. O sea, el rey viene al huerto, el Señor Jesús viene a nuestro huerto, viene a revisar qué es lo que va a salir de ahí. Y cuando dice esta palabra que dice, mientras el rey estaba en su reclinatorio, quiero aumentarles y hacerlo más grande esta expresión de reclinatorio. En el hebreo, lo que quiere decir es decir, es como poner una mesa. No es un reclinatorio de que te sientas y estás recargado en la espalda de la silla. No, habla donde que te sientas en una mesa puesta. A eso es a lo que se refiere en el hebreo con este reclinatorio. Por eso es que es importante irnos a la palabra en el original y agarrar el contexto completo. Y entonces aquí está hablando, mientras el rey estaba en la mesa, Minardo dio su olor. Bueno, ya que les di este antecedente de que estamos hablando de reclinatorios, cuando el rey estaba en la mesa, estaba la mesa puesta, Minardo dio su olor. Vámonos a Lucas y vamos a ver una figura de esta parte, de qué está pasando aquí en Lucas. Lucas 10. Vamos a ir a Lucas 10. Del 38 al 42. Y ahorita me van a decir, ¿qué es esto? ¿Qué tiene que ver aquí el nardo con esta parte? Dice Lucas 10, 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí esta parte que cuando, ¿qué es lo que escogió María? Cuando el Rey, Señor Jesús, está sentado, ¿qué es lo que hace cuando es nuestro empezar? Nuestro empezar cristiano, para que nosotros podamos conocer a nuestro Señor Jesús, primero Él, por medio del Padre, es esa fe que les hablaba, de ese don, esa parte que Él pone en la mesa, Él nos da de comer, Él al principio nos comparte de esa mesa, de, de esa su palabra. Al principio, en nuestro caminar cristiano, lo primero que debemos de hacer y lo que nos enseña es que al principio debemos alimentarnos mucho del Señor Jesús. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y dio la Pascua, que dijo, aquí está el Cordero y de él deben de comer todo para que puedan salir? Es la forma de salir del mundo. Nosotros somos salvos, ya somos salvados de la consecuencia del pecado, que es la muerte eterna, ya somos sacados del mundo, conocemos a Jesús. ¿Y qué es lo que debemos hacer al principio? Cuando vamos iniciando nuestro caminar, debemos aprender a comer del Cordero, estudiar la palabra y en oración, estar siempre con Él. Que obviamente en este caso Marta estaba afanada. ¿De qué habla? De muchas cosas. Habla, todavía está ligada, todavía está conectada con los pendientes del mundo. No está hablando aquí que nos olvidemos de nuestras cosas y que seamos, eh, eh, ay, que seamos de una forma irresponsables. No, no es eso. Es que siempre encontremos cualquier espacio para ir a alimentarnos de Jesús. Por eso le dijo, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ya que nosotros estamos alimentándonos de Jesús, es que pidamos que esa semilla caiga en buena tierra.
Una vez que esa semilla cae en buena tierra, dice la parábola que va a dar fruto al 30, 60 o al 100%. Esa parte ya no nos será quitada, esa semilla que cayó en buena tierra ya no será quitada. El problema está cuando esa semilla cae al lado del camino, en pedregales o en espinos. Ahí ese es el problema, esa semilla no va a dar fruto. ¿Qué es lo que debemos de buscar? ¿Cuál es la parte que nos enseña aquí? Que nuestro empezar a caminar con Jesús, en empezar a edificar o en que empezamos a brotar nuestras raíces, agarrarnos de Él, de su piedra del fundamento, es que nosotros pedirle al Señor que caiga esa semilla en buena tierra, alimentarnos de Él en todo momento. Una vez, eso es cuando somos bebés espirituales, cuando vamos empezando y cuando estamos en el nivel del atrio, cuando estamos aquí. Pero va a llegar un momento en donde todo eso que estamos alimentando y que va a crecer y que el Señor, que nosotros ya comimos de Él, después nosotros tenemos que ponerle mesa a Él, tenemos que ponerle un banquete a Él. ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? Pues muchas veces llega y encuentra los frutos de la carne. Pero imagínense cuando Jesús venga y encuentre de esas esencias de granados, de aleña, de nardos, de nogales, que encuentre Jesús en nuestro huerto. ¿Cuándo pasa eso? Miren, uh, vamos a Juan 12, del 1. Aquí ya ha pasado tiempo, aquí en Juan 12. Recuerden que Marta y María, ellas eran hermanas de Lázaro. Y pues Jesús estaba muy vinculado con Lázaro y con ellas, o sea, hicieron muy, muy buena relación, lo estoy parafraseando, ¿no? Y recuerdan que Lázaro murió y aquí en Juan 12:1 ya había resucitado Lázaro, o sea, de cuando yo les estoy hablando de cuando Jesús llegó a la casa de Marta y que vio a María, estoy hablando al principio. Pasó tiempo, pasó tiempo, pasó tiempo, se muere Lázaro, resucita Lázaro y después, ¿qué pasa una vez que resucitó Lázaro? Juan 12:1 dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Está hablando del pasado, o sea, ya había pasado todos esos acontecimientos. Quiere decir que regresó otra vez ahí a Betania, a la casa donde vivía Marta, María y Lázaro. Y luego en el versículo 2 dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Chequen aquí lo que dice, Marta, ¿qué seguía haciendo? Marta seguía sirviendo, Marta seguía afanada, Marta no se podía, ella estaba preocupada por el servir del alimento natural, estaba preocupada por las cosas tangibles, estaba preocupada por cómo son mis obras que se vean, cómo estoy ligado todavía al mundo, cómo en lo natural quiero servirte y en mis fuerzas y en mi esfuerzo. Todavía tenía ese problemita Marta. Dice, y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Qué fue lo que puso Jesús ahora? Jesús puso una mesa. Ahí estaba sentado el rey, con lo que dice en Cantares 1:12. Dice, y el rey estaba en su reclinatorio, estaba en su mesa. Dice 1:12, mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mientras el rey estaba sentado en la mesa, aquí estaba Lázaro sentado con él porque le hicieron una cena. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. Chequen cómo empieza a hacer sentido el nardo del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y cuál es el principio espiritual aquí. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, dice, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Qué quiere decir esto? Dice que
Dice, ungió sus pies, perfume de nardo puro, o sea, la pura esencia. ¿Y de qué habla el nardo? Habla de esa paz que, ay, y perdón que me emocione, pero cuando te vas alimentando de nuestro Señor Jesús, vas adquiriendo esa parte de Él, en donde tú te das cuenta que es algo que no es tuyo, que solamente Él lo pone. Eh, esa parte de aleña de gozo, esa parte de nardo, esa parte de paz, que sobrepasa todo entendimiento, valga la redundancia, lo entiendes que no es de aquí, no es de tu fuerza, es una paz que solamente viene de Él. Pero ¿cómo va a venir esa paz en ti? ¿Cómo es que esa paz se va a dar como un fruto? Rebasa tu entendimiento y ya reaccionaste de una manera en que meses atrás o años atrás no hubieras reaccionado. El fruto, dice, cada fruto da en su tiempo cada mes su fruto. Llega un momento en que uno hay que insistir en buscar a Jesús. Hay que insistir por más que uno vea que los retos son complicados y que a veces no se escucha nuestra oración o que a veces uno no entiende por qué pasan las cosas. Hay que estar ahí en sus pies. Y vean lo que pasó aquí el tiempo, cuántas experiencias no habían tenido ya con Jesús. Marta decidió seguir sirviéndole. O sea, cuánta gente que inicia cristiana y que ve bendiciones o ve milagros en su vida o ve milagros a su alrededor y lleva años siendo cristiano. Y lo que sigue saliendo de ellos es el fruto de la carne y que no ha salido el fruto del Espíritu. Vean a Marta, ella seguía sirviendo, estamos hablando de lo mundano, estaba en lo preocupado, estaba en los afanes de este mundo, estaba agobiado por las cosas que ves a tu alrededor. Y en tus fuerzas tú quieres redimir las cosas, en tus fuerzas tú quieres buscar la solución. Pero vean a María, cuando ella se fue a los pies del Señor en la primera vez, iniciando su caminar cristiano, apenas siguiéndole, ¿qué es lo que ella eligió? Ir a sus pies y escuchar lo que él tenía de él. Y aquí viene y le y agarra su perfume de nardo puro, de mucho precio, dice, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Bueno, si dice que la casa se llenó del olor del perfume, ¿qué quiere decir? Que toda la gente que estaba ahí notó esta parte de esta elección de María y se dio cuenta de lo que había pasado. Vean lo que viene en el versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Ahora, seguramente le estaba pensando en los pobres, ¿no? Pero bueno, la respuesta viene aquí en el versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces, aquí vemos cómo reaccionó Judas Iscariote y se quejó de por qué no habían vendido esta parte. Dice, venderlo en 300 denarios y dado a los pobres. Vean que esta parte de los 300 denarios, en aquel entonces un denario correspondía a un día de trabajo. ¿Qué es lo que hizo María? 300, es casi todo el trabajo de un año lo que valía esa pequeña porción de perfume. ¿Y qué fue lo que hizo? A eso es lo que me refiero, que cuando tú a veces no encuentras que tu oración es contestada, puedes estar orando un año completo, puedes estar haciendo el bien y estar insistiendo en seguir a Jesús.
Es un trabajo, es estar ahí pegados, es estar ahí orando, es estar estudiando su palabra, es estarse alimentando de él. Entonces, ¿qué decidió María? Todo ese año de trabajo, todo ese año de esforzarse, lo derramó para estar por lo menos 5 minutos a los pies del Señor. Estar en la paz del Señor que rebasa todo entendimiento. O sea, todo un año de trabajo para que tengas 5 minutos de paz con el Señor. No tiene precio. ¿Cuál es la enseñanza aquí? El que nuestra vida estemos aquí 80 años viviendo, trabajando para estar una eternidad en el gozo del Señor, no tiene precio. Esa es la parte de la enseñanza de cómo nosotros debemos esforzarnos y qué es lo que estaba haciendo aquí María, qué es lo que ella aprendió a hacer aquí. Ella dio, el Señor estaba en su reclinatorio, el Señor estaba sentado en la mesa y ahora María vino y le sirvió de lo que había en su huerto, de lo que había de esa paz en ella y qué es lo que hizo en todo el cuarto. La gente que había ahí, ¿cuál fue uno de los sentidos que más impactó? Obviamente la vista, porque la vieron, pero tal vez había gente distraída a lo largo de la mesa y no lo vio, pero ¿qué fue lo que le llamó la atención? ¿Cuál fue la parte que le llamó la atención? ¿Cómo se enteró? Por el olfato. Y hemos visto que en la parte del olfato, en el cuerpo, pues, es la nariz, en el alma y en el espíritu tenemos el olfato. En el alma el olfato es la conciencia y en el espíritu es nuestra reverencia. ¿Qué fue inspirado cuando María derramó el nardo, derramó ese perfume? ¿Qué fue cambiado? ¿Qué fue llamado la atención a los demás de ahí? En sus conciencias. Cuando nosotros estamos y nos reunimos eh, cuando nos reunimos un domingo y vemos que alguien está tocado por el Señor y que alguien le está rindiendo su gozo, su paz, su oración, su reverencia, ¿qué es lo que genera en los demás hermanos? Su conciencia empieza a moverse, decir, sí es cierto, si Jesús está conmigo, ¿quién contra mí? Y entonces empieza a activarse el olfato en el espíritu, que es la reverencia, y Señor, yo te alabaré lo que me queda de mi vida. Y entonces empiezas a tomar salmos y empiezas a tomar un agradecimiento. ¿Por qué? Porque eres contagiado de ese nardo que alguien más derramó en el servicio al Señor. Esa es la parte del fruto que nosotros debemos de dar. Debemos impactar en las demás personas con nuestro nardo, con nuestra leña, con nuestros granados. Esa es la parte que Jesús nos invita a que nosotros le pongamos en su mesa. Y podemos ver otra parte aquí. En Marcos 14:3 sigue hablando de esta misma experiencia, pero aquí agrega algo más Marcos. Dice Marcos 14:3, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, recuerden cuando el rey está en su reclinatorio, cuando el rey está sentado en la mesa, dice, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. ¿Se dan cuenta que aquí dice, lo derramó sobre su cabeza y en Lucas dice que ungió sus pies y que los lavó con su cabello? Aquí es un complemento, no es que se contradiga la Biblia, simplemente es que recuerden qué es lo que esta parte de María cuando eligió lo primero, de alimentarse del Señor, de conocerlo más, cuando lo vio sentado en la mesa y llegó María con el alabastro, ¿qué es lo que hizo María con esa paz? ¿Recuerdan ustedes cómo eran ungidos los sumos sacerdotes? ¿Cómo fue ungido Aarón?
fue ungido de cabeza con aceite y ese aceite dice que recorría todo su cuerpo, todas sus vestiduras y llegaban hasta sus pies. ¿Qué es lo que hizo María aquí de conocer al Señor Jesús, de conocer, qué fue lo que hizo con este evento cuando dice, y se lo derramó sobre su cabeza? ¿Qué hizo? Lo ungió y dijo, tú eres el sumo sacerdote. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres ese sumo sacerdote de todos, de la orden de Melquisedec. Tú eres mi rey, mi salvador, yo te unjo y aquí te hago esta unción de paz y eso que derramó desde la cabeza llegó hasta sus pies y después fue a sus pies y los enjugó y los limpió y los lavó. Esa es la parte complementaria que cuando nosotros comemos más de Jesús y conocemos más a Jesús, lo vamos a reconocer como nuestro sumo sacerdote. Lo vamos a reconocer como que Él tiene el control de todas las cosas. Cuando nosotros compartamos esa paz que rebasa todo entendimiento, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, sabemos que Él tiene el control de todas las cosas y que si estamos en cierto valle, si estamos en cierta montaña o en cierta exaltación, es gracias a Él. Esa es la parte importante que vamos a aprender, que es gracias a Él. Eso es lo que pasó con María. ¿Se dan cuenta cómo cambia una parte de la vista de este diamante, de estos tesoros del Señor Jesús, de por qué ver qué estaba haciendo aquí? El nardo con qué tiene que... Bueno, déjenme leer un poquito más, dice. ah, Dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Aquí dice que murmuraban, y en Juan dice que solamente Judas fue el que reclamó. ¿Qué pasó aquí con Judas? Esa parte en Judas, él tuvo una idea, él tuvo una mejor idea de qué hacer con ese perfume. Dice, no, yo tengo una mejor idea. ¿De qué nos está hablando? Del orgullo de revelación. ¿Recuerdan esta parte? Orgullo de revelación es la idea que le vino a Judas. Su hojarasca. ¿Qué le dio a Judas? Celos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que generó en él? Y, esta parte fue contagiada, dice, y murmuraban contra ella. También Judas contagió a gente de ahí, de ese salón. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Vean cómo respondió Jesús a esta parte en donde encontró este nardo, esta paz, su voluntad de redención. Empezó a edificar con plata, empezó a poner, empezó a crecer, ya empezó el Señor a encontrar, en el huerto empezó a encontrar este nardo, empezó a encontrar esta paz. ¿Qué es lo que entendió María? María estaba en paz, que ella no le importó que fueran a pensar en ese momento todos los comensales que estaban ahí. Ella identificó a su sumo sacerdote, ella identificó a su Salvador, ella identificó a su Rey, al que le da la paz, a la fuente de vida, a la fuente de esa paz, que no importa lo que digan alrededor, no importa lo que piensen los demás, no importa lo que el mundo está diciendo. Yo tengo paz por la fuente de mi sumo sacerdote, de mi rey, de mi salvador, de mi Señor. Esa es la parte que encontró ahí María, de estarlo siguiendo. Y hubo gente alrededor que no se dio cuenta de eso. Y hubo gente alrededor que fue también, que fue alimentada de ese nardo, que disfrutó de ese aroma, disfrutó de esa paz. Y eso, si todavía no lo han vivido, lo van a vivir. Cuando uno a veces está con personas y
y hay ciertas circunstancias y uno reacciona de una forma tranquila, de una forma con paz, con gozo, con tranquilidad. Hay personas que no lo entienden y hay personas que te incitan a decir, no, pero es que deberías de hacer esto, no, pero es que no se merece tal cosa, no, pero es que deberías de hacer otra cosa, no, pues no te dejes, ¿no? Tú no debes de hacer caso de esas cosas, de esas recomendaciones. O hay otras personas que se impactan y dicen, igual no te dicen nada, pero lo ves en su reacción cuando dicen, órale, o sea, yo no haría eso. O sea, para que hayas reaccionado de esa manera, se quedan sorprendidos, son impactados. Es cuando la luz de Jesús, qué tanto Jesús tengas de ti y que vaya hacia las demás personas, cómo les das de comer de tu huerto a las demás personas, cómo Jesús quiere compartirte con los demás, ese huerto, cómo lo quiere compartir con los demás, cómo lo va a hacer si no te mete en una situación para que lo practiques. Es donde Él tiene todo el control y tiene la absoluta certeza de que es para nuestro bien. ¿Qué hay en nuestro huerto? ¿Qué es lo que la gente va a encontrar en nuestro huerto? Y aquí quiero comentarles sobre, ¿se acuerdan que esto me lo mostró el Señor en esta semana? Voy a quitar ya lo de compartir pantalla. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Si se dan cuenta, ya estoy terminando, pero esta parte me la enseñó el Señor. ¿De qué nos sirve a nosotros? ah, ¿De qué nos sirve a nosotros retener eh, árboles, frutos, aromas, gozo, paz? O sea, las conexiones. ¿De qué nos sirve estudiar esto nada más para guardarlo aquí, sino bajarlo acá? ¿No? Eh, ¿Cómo identificamos? Primero es para identificar en nosotros cómo estamos edificando o cómo estamos creciendo espiritualmente. Si hay una circunstancia a nuestro alrededor y reaccionamos con celos, si reaccionamos con enojo, bueno, pues ya tienen la información que lo que está saliendo de su huerto es fruto de la carne. Y eso es lo que nosotros, si ya salió y si ya ofendimos a alguien, nuestra obligación como cristianos es ir a los pies de Jesús y pedir perdón, ¿no? Esa es nuestra obligación. Luego, cuando vamos superando ciertas pruebas, de repente ya no ofendemos a alguien, pero sí lo pensamos. Hay un pensamiento que viene en nuestra mente que decimos, ah, le hubiera dicho esto, o tengo ganas de decirle tal, pero me quedé callado. Y a veces al principio uno se pone contento porque dice, Señor, vencí, no lo ofendí. Y después te das cuenta, no, sí lo ofendí porque ya lo pensé. O sea, de cómo te va exigiendo Dios y después vas a sus pies y dices, Señor, perdóname porque todavía hay esto aquí adentro. Si salió, lo pensé, es porque todavía está en mi corazón. Hay momentos en donde uno piensa que ya brincó esa barrera o ya rebasó, que ya superó esas cosas y de repente en el caminar de uno, de repente uno piensa cosas que dice, Señor, pero si esto yo ya lo había vencido, ¿por qué viene otra vez a mi mente? Entonces, ¿qué dice el Señor? Ah, es que ahí está muy congelado y lo descongelé para que lo vieras cómo está tu corazón. Entonces uno va, lo que uno debe de hacer es agarrar esa parte que Dios descongeló de nuestro corazón, que lo sacó de, escudriñó nuestra parte más oscura y nos lo mostró. Gracias a Dios que nos lo muestra para entregárselo. Y muchas veces nuestra forma de orar también es, Señor, perdóname todo lo que te ofendo y que yo desconozco. O sea, esos pecados por hierro que le llaman, de esas ofrendas por hierro, por error es hierro con Y, es por error, de que porque no lo conocemos, también Dios nos perdona eso. Y después Dios nos lo muestra para que lo entreguemos conscientemente. Eso es para nuestro caminar. Pero les voy a compartir la parte en donde Dios me mostró esta semana. Sí sabemos esto, yo ya lo sé para mí, pero ahora, ¿cómo le hago para que esto yo convidarlo con los demás? Para que la gente coma de mí. Y lo aprendí de diferente manera.
Muchas veces yo he ido y me he quejado en los pies de Jesús y le digo, Señor, tengo esto, tengo aquello y me quejo en esto, no lo entiendo. ¿Y por qué no se arregla estas cosas? ¿O por qué no arreglas en mí estas cosas? ¿No? Y a veces son cosas que la gente te hace, ¿no? Y al principio le echas la culpa a la gente y después entiendes que no, que la culpa es de uno, cómo reaccionas a eso, ¿no? Pero entendí que si estoy identificando de los dos frutos, de los frutos de la carne y los frutos del espíritu, y ya los identifiqué en mi vida, ahora Dios, ¿qué me pide que identifique? ¿Se acuerdan cuando les estaba diciendo ahorita en la alabanza en la mañana? Les dije, ¿se acuerdan cuando Jesús, sus discípulos y la gente pensaba cosas, ¿no? Y Jesús le decía, eso que estás pensando o eso que te estás diciendo, o sea, Jesús oía sus pensamientos y obviamente lo podemos decir, pues sí, pues es Dios, o sea, era esa parte de Dios y ese poder que él tenía, claro que tenía la forma de escudriñar corazones y la cosa de ver sus pensamientos. Y yo les decía, ¿qué creen? Dios nos da esa capacidad de escuchar los pensamientos de las demás personas. ¿En qué sentido me lo enseñó Dios? No es un tema esotérico ni nada de que voy a ver el futuro. No, 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 no. Vean el sentido que me lo mostró Dios. Cuando nosotros vamos caminando en nuestra vida laboral, en nuestro matrimonio, en nuestro caminar como papás, como gente de sociedad, de que debes de cubrir ciertas cosas, de reglas y todo ese asunto, uno va caminando y uno vive en el mundo y dice Dios, y dice Jesús, guárdalos del mundo, ¿no? ¿Y qué es con lo que te encuentras en este caminar? Con las reacciones de las demás personas. Y nosotros acostumbramos a echarle la culpa a esas reacciones de esas personas de que por eso nos sentimos de esa manera. Entonces, ¿cómo me enseñó Dios a identificar esa parte? De que cuando alguien arremete contra mí o alguien opina algo malo contra mí, o alguien me hace algo contra mí, es como si yo estuviera leyendo sus pensamientos y estoy identificando que esa persona, lo que hay en su huerto, ¿en qué sentido? No es culpa de esa persona, es lo que hay dentro de su corazón y Dios permitió que lo sacara en mi cara, en la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para yo ir y darle gracias a Dios por esas circunstancias y darle gracias a Dios por ese fruto que salió de mí si salió paz, o darle gracias a Dios si de mí salió coraje, decir, por eso me das la capacidad de perdonar, porque no es la persona lo que me lo está haciendo, es esa naturaleza pecaminosa, esos frutos de la carne que salieron de la persona. Sí me explico en que ya no lo agarro personal, ya no lo estoy viendo personal de que esa persona se esmeró precisamente para hacerme algo mal a mí. No, Dios lo permitió y sacó fruto de su carne contra mí. Pero esa es la parte donde digo, Señor, bendícelo. Señor, sánalo. Que te conozca, Señor. Cúbrelo con tu sangre, Señor. Guárdalo. Hazle conocer de tus frutos. Hazle conocer de tu gozo, de tu paz, de tu amor, Señor. Ten misericordia de esa persona. Ten misericordia de mí, Señor. Que yo no esté sacando esos frutos de la carne con la gente que no esté ofendiendo, Señor. Y si lo llego a hacer, escudriña mi corazón y muéstramelo para ir a tus pies. Y entonces así ya entiendo lo que la persona está pensando. No sé si se dan cuenta, lo que Dios me enseñó es, dice, todo lo que sale de la boca contamina al hombre. ¿Y de dónde sale? Del corazón. Entonces, por eso leo sus pensamientos, porque sé qué es lo que hay en el corazón. ¿Qué hay? Si quieren, lo puedo leer. No es que yo sea muy inteligente, simplemente es que leo la Biblia. Miren. Bueno, y a veces sí, como que tengo chispazos, pero chequen lo que hay en el corazón.
Dice, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. ¿Le suena? Pleitos, que alguien tenga pleitos contra ti. ¿De dónde salen? Está saliendo del corazón de su hombre viejo. Estoy entendiendo lo que está pasando en su vida. Estoy entendiendo lo que está pasando en su mente. Tal vez tenga una pelea interna en donde tal vez no me dijo eso con intención de decírmelo y se le salió. Es una lucha interna. Es por eso que nosotros no debemos de arremeter contra nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros arremetemos contra nuestro prójimo, dice Dios que nos hizo a imagen y semejanza de Él, que hay una porción de Jesús, hay una sustancia de Jesús en cada uno de todos los seres humanos que están en esta tierra y que viven ahorita. Crean o no crean en Jesús, hay una porción. Dice, Dios puso eternidad en el hombre. ¿Qué puso? Puso esa parte del Espíritu, puso esa parte, pequeña porción de Jesús, esa parte que el hombre necio la tiene secuestrada y la tiene en la cárcel. Después ya el pastor Gerardo ya nos platicó de eso. Esa parte, cuando nosotros arremetemos contra alguien, estamos arremetiendo contra Jesús. Cuando nosotros nos quejamos porque alguien nos hizo algo, es porque tenemos ese enojo porque la persona no está haciendo lo que nosotros queremos. En sentido estricto, ¿contra quién estamos enojados? Contra Dios. Porque en el plan perfecto de Dios está que todo lo que pasa a nuestro alrededor es para nuestro bien, para nuestro crecimiento. Y entonces, si alguien me maltrató o si alguien me hizo una mala jugada, me enojo, me estoy enojando contra la voluntad de Dios. Ese es el fondo de todo. Entonces, por eso es que no debemos, por eso dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Oye, pero es que ve todo lo que hay dentro de él: celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todo eso hay en su mente, en su corazón. Por eso es que te digo que puedo ver y escuchar sus pensamientos de la gente. ¿Por qué? Porque aquí está, a la luz, está a todo color en la palabra de Dios. Cuando alguien reacciona de la manera en que nosotros no queremos, ahí está la mano de Dios para trabajar con nuestra ira, con nuestra contienda, contra nuestros homicidios. Es para eso. Eso es lo que me llevó Dios. Dice, para esto es que tengas este conocimiento, para que lo hagas consciente que las otras personas tienen su propia lucha, tienen su propia guerra, pero si ellos son débiles o ellos están distraídos en no ir en oración, no es la palabra de Dios, o sea, no es mi culpa, pero no por eso los voy a culpar también a ellos. Es la voluntad perfecta de Dios, que si Dios atraviesa a alguien enfrente de nosotros para hacernos algo o para complicar las circunstancias, es el plan perfecto de Dios para que nosotros crezcamos, para que lo que sabemos en teoría lo bajemos a nuestro corazón y lo llevemos al altar, lo llevemos a sus pies, decir, Señor, te rindo esto y perdóname, Señor, por enojarme. Bendice a esa persona, bendícelo, cúbrelo con tu sangre. Y es todas las oraciones y todas las bendiciones para esa persona. ¿Ustedes creen que Dios no escucha esas oraciones por la gente que anda perdida allá afuera? ¿Ustedes no creen que Dios está permitiendo que esa persona se pase enfrente de nosotros porque necesita esa oración, que alguien esté rogando, implorando por esa persona? Es por eso. Esa es la parte que nosotros debemos de bajar en nuestro corazón. No es porque esa persona se haya levantado con las ganas de hacerle la vida imposible a todo mundo. Ellos traen sus problemas internos, o sea, traen sus guerras internas. Y es la parte donde Dios nos pide esa misericordia, que es lo que viene a ver a esos nogales, a ese huerto, ese darte por los demás, esa misericordia, esa paciencia, esa benignidad en las personas. Es lo que necesita ahorita los cristianos. Es lo que necesitamos. No estar viendo el error o los frutos de la carne de las otras personas y aplastarlos y hundirlos más. No, es orar por ellos. Es identificar
cómo están edificando ellos. Están edificando con hojarasca, madera, heno. Decirle, Señor, dale tu plata, dale tu oro, dale tus piedras preciosas, Señor. Agárralo, sácalo y llévalo a ti, llévalo a tu camino, Señor. Bendícelo, Señor. Y a mí perdóname por tener esta reacción. Bueno, vamos a cerrar. Pasé con 5 minutos, creo que más, pero bueno, vamos a cerrar. Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un juez justo, Señor. Gracias por tu voluntad, Señor. Gracias por enseñarnos tu palabra, Señor. Gracias por esta pequeña porción de ti, Señor. Te pido, Señor, que la guardes en nuestros corazones, Señor, que tú decidas, Señor, cuándo deba dar fruto, Señor. Permite, Señor, que lleguemos a la estatura del varón perfecto, Señor. Permite, Señor, que seamos árboles bien plantados, Señor. Árboles alimentándonos, Señor, de tu río de vida, Señor. Árboles que podamos dar fruto, Señor, todo el año, Señor. Que demos nuestro fruto cada mes, Señor. Que en tu misericordia, precioso Jesús, en tu misericordia, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser transformados, Señor. Que este hombre viejo, que esta carne, Señor, te la entreguemos, Señor. Y que cada día tú crezcas más en nosotros, precioso Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo. Gracias, Señor, por toda tu misericordia y por todo tu amor. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias, Señor. Amén.